¿Cuántas veces has comenzado tu día sin dirección, arrastrando el cansancio de ayer, sintiendo que tus fuerzas no alcanzan para enfrentar lo que viene? ¿Cuántas mañanas has abierto los ojos con esa sensación de vacío, como si algo importante faltara, pero no sabes exactamente qué es? Tal vez llevas años orando, pero sientes que tus palabras se pierden en el techo, que Dios está lejos, que tu oración es solo un ritual vacío que repites por costumbre, pero que no transforma nada en tu vida. Pero, ¿y si te dijera que en Jeremías 33:3, Dios mismo te dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Hoy vamos a descubrir juntos el poder de una oración matutina que no solo cambiará tu día, sino que transformará completamente el rumbo de tu destino. Porque existe una diferencia abismal entre orar por costumbre y orar con el poder que desata los cielos. Lo que anhelas en lo más profundo de tu corazón es tener esa conexión real con Dios, esa certeza de que Él te escucha, de que tus oraciones no rebotan en las paredes, sino que llegan directo al trono de la gracia. Necesitas saber que existe una forma de orar que sí funciona, que sí produce resultados, que sí cambia las circunstancias. Y déjame contarte algo que quizás nunca notaste en las Escrituras. Había un hombre que cada mañana se levantaba en la oscuridad, mucho antes de que el sol saliera. La presión sobre sus hombros era inmensa. Miles de personas dependían de sus decisiones. Los problemas lo rodeaban como lobos hambrientos. Las necesidades eran tantas que humanamente era imposible atenderlas todas. Pero él tenía un secreto. Cada amanecer, antes de que alguien más despertara, antes de que comenzaran las demandas del día, él se retiraba a un lugar solitario. Allí, en la quietud de la madrugada, su voz se elevaba al Padre. No eran oraciones apresuradas. No eran palabras vacías repetidas sin sentir. Era una conversación profunda, íntima, desesperada. Buscaba dirección, buscaba fuerza, buscaba la presencia misma de Dios. Y cada día, cuando regresaba de ese encuentro matutino, algo había cambiado en él. Había poder en sus palabras, había autoridad en sus acciones, había paz en medio del caos. Los enfermos sanaban, los oprimidos eran liberados, los perdidos encontraban esperanza. ¿Quién era este hombre? Jesús, el mismo Hijo de Dios. Y si él, siendo quien era, necesitaba obligarse a buscar al Padre cada mañana, ¿cuánto más nosotros? La lección es contundente. La oración matutina no es opcional para quien quiere vivir en victoria. Es absolutamente necesaria. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ningún video que puede cambiar tu vida, y escribe en la sección de comentarios la siguiente frase: hoy decido orar con poder cada mañana. Escríbelo ahora mismo, porque al declararlo estás activando un compromiso espiritual que Dios va a honrar en tu vida. Y te pido que te quedes hasta el final, porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos puede ser exactamente la clave que necesitas para desbloquear las bendiciones que han estado retenidas en tu vida. No te vayas, quédate conmigo. Ahora prepárate, porque vamos a entrar en una dimensión de revelación que va a sacudir todo lo que creías saber sobre la oración. Dios tiene secretos poderosos que quiere mostrarte, y este es tu momento de descubrirlos. La primera verdad que necesitas entender es esta: la manera en que comienzas tu día determina cómo terminarás tu vida. Sé que suena fuerte, pero déjame explicarte por qué esto es absolutamente bíblico y real. Cuando abres los ojos cada mañana, estás frente a una decisión que muchos cristianos ignoran completamente. Esa primera hora, ese primer momento de conciencia, es terreno de batalla espiritual. El enemigo lo sabe. Por eso te bombardea inmediatamente con pensamientos de preocupación, con la lista interminable de problemas, con el peso de tus responsabilidades. Quiere que tu primer pensamiento sea de temor, de ansiedad, de derrota. Pero escúchame bien. Si permites que tu mente sea el primer territorio conquistado por el enemigo cada mañana, ya perdiste la batalla antes de que comience el día.
Y aquí está el problema que veo en la mayoría de los creyentes. Se levantan corriendo. Revisan el teléfono antes de hablar con Dios. Se llenan de noticias negativas antes de llenarse de la palabra. Comienzan a resolver problemas antes de consultar con el Todopoderoso. Y luego se preguntan por qué sus días están llenos de caos, por qué no tienen paz, por qué sienten que van por la vida sin rumbo. Déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho con esta claridad. Estás fallando en tu vida de oración no porque no sepas orar, sino porque no has hecho de la oración matutina una prioridad innegociable. Has permitido que todo lo demás sea más importante que ese encuentro con Dios. Y eso, mi amado hermano, mi querida hermana, es un error que te está costando caro. Mira lo que dice el Salmo 5:3. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Notaste eso? De mañana. David no decía, cuando tenga tiempo oraré. No decía, después de resolver todo oraré. Él estableció una cita sagrada con Dios en las primeras horas del día, y esto no era una sugerencia espiritual, era una estrategia de supervivencia. David enfrentaba enemigos reales que querían matarlo, enfrentaba presiones que hubieran destruido a cualquier hombre. Pero cada mañana, antes de enfrentar a Goliat, antes de huir de Saúl, antes de gobernar como rey, se presentaba delante de Dios. Y aquí viene la parte que quiero que entiendas profundamente. Cuando tú oras en la mañana, no estás simplemente cumpliendo un ritual religioso. Estás estableciendo el orden espiritual de tu día. Estás declarando quién tiene el control. Estás invitando a Dios a que tome el asiento del conductor de tu vida. Porque cuando Él dirige tu día desde el principio, todo lo que viene después está bajo su gobierno. Pero déjame confrontarte con amor. ¿Cuántas veces has dicho, no tengo tiempo para orar? ¿Cuántas veces has pospuesto ese momento con Dios porque había cosas urgentes que hacer? Permíteme ser directo contigo. Eso es una mentira que te has creído. Todos tenemos las mismas 24 horas. La diferencia entre aquellos que viven en victoria y aquellos que viven en derrota es cómo invierten esa primera hora del día. Si tienes tiempo para revisar las redes sociales, tienes tiempo para orar. Si tienes tiempo para ver las noticias, tienes tiempo para leer la palabra. Si tienes tiempo para preocuparte, tienes tiempo para adorar. Y sé que algunos dirán, pero es que me levanto muy temprano para trabajar. Es que tengo hijos pequeños. Es que mi situación es diferente. Escúchame, Jesús también tenía una agenda imposible. Multitudes lo perseguían. Las necesidades no terminaban nunca. Pero Marcos 1:35 nos revela su secreto. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. ¿Captaste eso? Siendo aún muy oscuro. Él se levantaba antes que todos. Se obligaba a buscar ese tiempo a solas con el Padre. La palabra obligaba puede sonar dura, pero es exactamente lo que necesitas escuchar, porque la carne es débil. Tu cuerpo querrá quedarse en la cama, tu mente te dará 1000 excusas, tus emociones te dirán que no tienes ganas. Pero aquí está la verdad que cambiará tu vida. La disciplina espiritual no se basa en cómo te sientes, se basa en lo que decides hacer a pesar de cómo te sientes. Tienes que obligarte a crear ese hábito hasta que se convierta en una necesidad, hasta que tu espíritu no pueda vivir sin ese encuentro matutino. Ahora bien, no te estoy hablando de una oración de 30 segundos. No te estoy hablando de un Señor, bendice mi día, amén, apresurado mientras te cepillas los dientes. Te estoy hablando de un encuentro real, profundo, transformador. Y aquí está el problema que veo constantemente. Muchos cristianos oran, pero oran mal. Oran sin fe. Oran sin pasión. Oran palabras huecas que ellos mismos no creen. Y luego se sorprenden cuando no ven respuestas. Déjame enseñarte algo crucial. Dios no responde oraciones tibias. No responde palabras vacías. No responde rutinas religiosas. Él responde al clamor genuino del corazón quebrantado que lo busca con desesperación. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho.
¿Notaste la palabra eficaz? No toda oración es eficaz. Hay oraciones poderosas y hay oraciones inútiles. La diferencia está en cómo oras. Y aquí está lo que necesitas hacer cada mañana. Escúchame con atención, porque esto va a revolucionar tu vida de oración. Primero, necesitas comenzar con adoración genuina. No con peticiones, no con quejas, con adoración. Reconoce quién es Él antes de pedirle lo que necesitas. Cuando comienzas exaltando su nombre, declarando su grandeza, recordando sus promesas, algo sucede en el mundo espiritual. Tu fe se activa, tu perspectiva cambia, tus problemas se hacen pequeños frente a un Dios grande. Segundo, necesitas confesar. No escondas nada, no pretendas estar bien cuando estás roto. Dios ya conoce tus fallas, tus pecados, tus debilidades. Pero Él está esperando que las traigas a la luz, que las reconozcas, que pidas perdón. Primera de Juan 1:9 te promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada mañana es una oportunidad para limpieza espiritual. No la desperdicies. Tercero, declara la palabra sobre tu vida. No ores solo con tus palabras, ora con las palabras de Dios. Porque cuando declaras lo que Él ya dijo, estás activando promesas que tienen poder creativo. Cuando dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no estás siendo positivo, estás profetizando sobre tu día según Filipenses 4:13. Cuando declaras, el Señor es mi pastor, nada me faltará, estás estableciendo provisión divina según el Salmo 23. Tus palabras tienen poder cuando están alineadas con su palabra. Cuarto, intercede por otros. Sí, tienes necesidades. Sí, tienes problemas. Pero cuando oras por otros, algo sobrenatural sucede. Dios pelea tus batallas mientras tú peleas las batallas de otros. Job experimentó esto. Pasó por una temporada de dolor indescriptible. Pero Job 42:10 dice: y quitó el Señor la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Después de orar por otros, Dios restauró todo lo que había perdido, multiplicado. La intercesión desata bendición sobre tu propia vida. Y quinto, espera. No termines tu oración y salgas corriendo. Quédate en su presencia. Escucha, porque Dios quiere hablarte, quiere darte dirección, quiere mostrarte cosas que no sabías. Pero si nunca te quedas quieto, nunca lo escucharás. Isaías 30:15 dice: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La quietud no es pérdida de tiempo, es el espacio donde Dios revela sus planes. Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero orar específicamente por tu ciudad, por tu región, por las familias que están allí. Escribe tu ciudad ahora mismo. Y si este mensaje te está impactando, comparte este video en tu estado de Facebook. Hay alguien en tu lista de amigos que necesita escuchar esto hoy. Alguien que está a punto de rendirse, que perdió la esperanza, que necesita recordar el poder de la oración matutina. Sé tú el instrumento que Dios use para llevarle esta palabra. Ahora permíteme llevarte más profundo. Hay un secreto en las Escrituras que la mayoría pasa por alto. Cuando los israelitas salieron de Egipto, caminaban por el desierto sin rumbo claro, pero cada mañana algo extraordinario sucedía. Dios enviaba el maná. Éxodo 16:21 dice: y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. ¿Captaste el principio espiritual? El maná caía en la mañana. Tenían que recogerlo en la mañana. Si esperaban hasta que el sol calentara, se derretía y se perdía. Esto es una revelación poderosa para tu vida de oración. El maná representa el alimento espiritual, la provisión divina, la dirección de Dios para tu día. Pero solo está disponible en las primeras horas. Si esperas hasta que el día se caliente, hasta que las presiones lleguen, hasta que los problemas te agobien, ya es tarde. El maná se derritió.
Perdiste la oportunidad de alimentarte espiritualmente antes de enfrentar las batallas del día. Y aquí está el error que cometen millones de creyentes. Tratan de sobrevivir espiritualmente con el maná de ayer. Oran una vez a la semana y esperan que eso los sostenga 7 días. Leen la Biblia ocasionalmente y se preguntan por qué están espiritualmente desnutridos. Pero Dios estableció un principio claro. El maná era diario. Cada mañana caía fresco. Cada mañana tenías que recogerlo. No podías almacenarlo para después. Éxodo 16:20 revela qué pasaba si intentabas guardar el maná para el día siguiente. Criaba gusanos y hedía. ¿Entiendes lo que esto significa para ti? La oración de ayer no te va a sostener hoy. La unción de la semana pasada no te va a llevar esta semana. Necesitas un encuentro fresco, nuevo, poderoso con Dios cada mañana. Porque cada día trae sus propios desafíos, sus propias batallas, sus propias oportunidades. Y necesitas dirección específica para ese día en particular. Lamentaciones 3:22-23 lo confirma. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Lo ves? Nuevas cada mañana, no recicladas, no repetidas, nuevas. Dios tiene misericordia fresca para ti hoy. Tiene gracia nueva para lo que vas a enfrentar. Tiene estrategias específicas para tus batallas actuales. Pero solo las recibirás si lo buscas en la mañana. Y déjame enseñarte algo más que va a transformar completamente tu perspectiva. Cuando oras en la mañana, no solo estás pidiendo bendición para tu día, estás estableciendo un pacto de protección. Estás cubriendo a tu familia. Estás cerrando puertas al enemigo. Estás abriendo ventanas de favor. Porque la oración matutina es como construir un muro de fuego alrededor de todo lo que te pertenece. Zacarías 2:5 dice, «Yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella». Cuando comienzas tu día en oración, Dios mismo se convierte en tu muro de protección. Ningún dardo del enemigo podrá atravesarlo. Ningún ataque prosperará contra ti, porque te cubriste en oración antes de salir a la batalla. Pero aquí está lo que muchos no entienden. La oración matutina no es solo defensa, es ofensiva. Cuando oras temprano, estás tomando territorio espiritual. Estás declarando que este día le pertenece a Dios, no al enemigo. Estás estableciendo que tu familia está bajo el pacto. Estás profetizando victoria antes de que comience la guerra. Y el enemigo tiembla cuando un creyente ora con autoridad en las primeras horas del día, porque sabe que perdió la batalla antes de que comenzara. Ahora déjame confrontarte con algo que tal vez no quieres escuchar, pero que necesitas oír. Si tus oraciones no están produciendo resultados, si sientes que Dios no te escucha, si llevas años pidiendo lo mismo sin ver cambios, el problema no es Dios. El problema eres tú. Y específicamente, el problema es que estás orando sin preparar tu corazón primero. Isaías 59:2 es claro. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Entiendes lo que esto significa? El pecado no confesado bloquea tus oraciones. La falta de perdón cierra los cielos sobre ti. El rencor en tu corazón es como estática que interfiere con la señal de comunicación con Dios. Por eso tu oración matutina debe comenzar con un examen de conciencia. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿hay algo en mí que esté bloqueando tu respuesta? Y sé valiente para escuchar la respuesta, porque Dios te hablará. Te mostrará ese resentimiento que guardas. Te recordará esa mentira que dijiste. Te confrontará con ese pecado que has estado justificando. Y en ese momento tienes una decisión. O lo confiesas y recibes limpieza, o lo ignoras y sigues orando sin resultados. El Salmo 66:18 es devastador en su claridad. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No dice que Dios no puede escucharte. Dice que no te escuchará si albergas pecado consciente en tu corazón. Es una decisión divina.
Él rechaza oraciones que vienen de corazones impuros. Por eso necesitas limpieza cada mañana. Por eso la confesión no es opcional. Y déjame decirte algo más que va a sacudir tu teología de oración. La Biblia habla de tiempos específicos donde Dios está más dispuesto a escuchar, momentos donde el cielo está más abierto. Y la mañana es uno de esos tiempos sagrados. No es superstición, es principio bíblico. Génesis nos muestra que cada mañana marcaba el comienzo de un nuevo día de creación. Y fue la tarde y la mañana un día. El día bíblico comenzaba en la tarde, pero la actividad creativa de Dios se manifestaba en la mañana. Cuando tú oras en la mañana, te alineas con el ritmo creativo de Dios. Estás diciendo, Señor, así como creaste el universo con tu palabra cada mañana, crea algo nuevo en mi vida hoy. Y Él responde a esa fe. Él honra esa obediencia, porque estás operando según su diseño, no según tu conveniencia. Mira lo que hacían los sacerdotes en el templo. Levítico 6:12 ordena, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Cada mañana alimentaban el fuego, no una vez a la semana, no cuando les daba la gana, cada mañana. Porque el fuego de Dios sobre el altar representaba su presencia continua. Si dejaban que se apagara, era una tragedia espiritual. Y aquí está la aplicación para tu vida. Tu oración matutina es como echar leña al fuego de Dios en tu altar personal. Mantiene viva la llama. Mantiene ardiente tu pasión. Mantiene activa la presencia del Espíritu Santo en ti. Pero si te saltas días, si eres inconsistente, si permites que otras cosas tomen prioridad, el fuego se apaga. Y una vez que se apaga, cuesta mucho más volver a encenderlo. Por eso necesitas disciplina, por eso necesitas compromiso, por eso tienes que obligarte, especialmente al principio, hasta que se convierta en algo tan natural como respirar. Porque una vez que experimentes el poder de comenzar tu día en oración, una vez que veas los resultados, una vez que sientas la diferencia, ya no podrás vivir de otra manera. Ahora escríbeme en los comentarios el nombre de una persona por la que vas a orar cada mañana durante los próximos 30 días. Alguien que necesita un milagro. Alguien que está enfrentando una batalla. Escribe su nombre ahora mismo. Y cada vez que ores por esa persona en la mañana, estás liberando el poder de Dios sobre su vida. La intercesión matutina tiene un poder especial porque estás presentando esa necesidad ante Dios cuando todo está fresco, cuando tu fe está activa, cuando tu corazón está limpio. Permíteme llevarte ahora a una dimensión aún más profunda de revelación. Hay algo que Jesús hizo en una madrugada que cambió la historia de la humanidad para siempre. Era el huerto de Getsemaní. La noche más oscura que jamás existió estaba por comenzar. Jesús sabía lo que venía. Sabía del dolor, de la traición, de la cruz. Y en ese momento crítico, ¿qué hizo? Mateo 26:39 registra. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí está la lección que necesitas grabarte en el alma. Cuando enfrentas las batallas más difíciles de tu vida, cuando sientes que no puedes más, cuando el peso es insoportable, la oración no es una opción, es tu única esperanza de supervivencia. Jesús, siendo Dios mismo, no confió en su divinidad. Se postró, oró, clamó, sudó gotas de sangre en agonía. ¿Por qué? Porque Él estaba modelando para ti lo que necesitas hacer cuando llegan las pruebas más duras. Y nota algo crucial. Jesús no oró cómodo. No oró desde la cama. Se postró sobre su rostro. La postura importa. La intensidad importa. No puedes orar por cosas grandes con una actitud casual. No puedes esperar milagros extraordinarios con oraciones ordinarias. Necesitas postrarte. Necesitas clamar. Necesitas agonizar en oración como si tu vida dependiera de ello, porque literalmente depende de ello. Pero aquí viene la parte que muchos evitan hablar. Jesús oró 3 veces la misma petición esa noche. Volvió una y otra vez al mismo asunto. ¿Eso significa que Dios no lo escuchó la primera vez? No. Significa que algunas batallas requieren perseverancia en oración.
Algunas respuestas no llegan en el primer clamor. Algunas victorias demandan que sigas orando, que sigas creyendo, que sigas insistiendo hasta que el cielo responda. Y aquí está el error fatal que cometen muchos. Oran una vez y si no ven resultados inmediatos, se rinden, abandonan, concluyen que Dios no los escucha. Pero Lucas 18:1 nos da una parábola específica sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Captaste eso? No desmayar, no rendirse, no abandonar la oración cuando parece que no funciona. Porque déjame revelarte algo que el enemigo no quiere que sepas. Cuando sientes que tus oraciones no están funcionando, cuando parece que Dios está en silencio, cuando pasa el tiempo y no ves cambios, es precisamente en ese momento cuando estás más cerca del avance. El enemigo lo sabe. Por eso te bombardea con dudas. Por eso te susurra que no sirve de nada seguir orando. Por eso quiere que te rindas justo antes de que llegue la respuesta. Daniel experimentó esto. Daniel 10 cuenta que él oró durante 21 días sin recibir respuesta. 21 días de clamor aparentemente inútil. 21 días de silencio celestial. Pero entonces apareció el ángel y le reveló algo asombroso en el versículo 12. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Entiendes lo que esto significa? Dios escuchó la oración el primer día. Envió la respuesta el primer día, pero hubo una batalla espiritual que demoró la llegada de esa respuesta. Durante 21 días Daniel siguió orando sin saber que en el mundo invisible se estaba peleando una guerra por su respuesta. Y si Daniel se hubiera rendido en el día 20, nunca hubiera recibido lo que Dios ya había enviado desde el día 1. Por eso tu oración matutina no puede depender de cómo te sientes o de si ves resultados inmediatos. Tiene que ser un compromiso inconmovible. Porque mientras tú oras aquí, Dios está trabajando allá. Mientras tú clamas en la tierra, Él está moviendo piezas en el cielo. Mientras tú declaras en lo natural, Él está peleando batallas en lo sobrenatural. Y déjame enseñarte algo más que va a revolucionar tu comprensión de la oración matutina. Hay una diferencia entre pedir y declarar. La mayoría de los cristianos solo saben pedir. Dios, dame esto. Dios, provee aquello. Dios, ayúdame con lo otro. Y está bien pedir. Filipenses 4:6 nos dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Pero hay un nivel más alto de oración, la declaración profética. Cuando declaras, no estás rogando que algo suceda. Estás estableciendo que ya sucedió en el mundo espiritual y ahora se va a manifestar en el mundo natural. Marcos 11:23-24 revela este principio. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. ¿Notaste que Jesús dice, dijere 3 veces antes de decir pedir? Hablar, declarar, profetizar sobre tu situación tiene poder creativo. Cuando declaras en fe la palabra de Dios sobre tus circunstancias, estás activando el mismo poder que creó el universo. Porque Dios creó todo con palabras. Sea la luz, y fue la luz. Y tú fuiste creado a su imagen. Tus palabras también tienen poder creador cuando están alineadas con su voluntad. Por eso tu oración matutina debe incluir declaraciones proféticas. No solo pidas, declara. Declaro que este día está lleno de favor divino, según el Salmo 5:12. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará, según Isaías 54:17. Declaro que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, según 1 de Juan 4:4. Cuando declaras verdades bíblicas sobre tu vida, estás trayendo el mundo espiritual al mundo natural. Pero cuidado, porque también funciona en sentido negativo. Proverbios 18:21 advierte: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Si declaras derrota, atraes derrota. Si declaras enfermedad, das lugar a enfermedad. Si declaras pobreza, te mantienes en pobreza. Por eso necesitas que tu boca esté llena de la palabra de Dios desde temprano.
para que cuando lleguen las presiones del día, cuando vengan las malas noticias, cuando surjan los problemas, no declares lo que ves, sino lo que Dios dice. Y aquí está el desafío que te lanzo hoy. Durante los próximos 30 días, sin excepción, sin importar cómo te sientas, sin permitir que nada te detenga, vas a levantarte 30 minutos antes de tu hora normal. Vas a buscar un lugar donde puedas estar a solas con Dios. Y vas a orar con la estructura que te he enseñado. Adoración, confesión, declaración de la palabra, intercesión y quietud. No va a ser fácil. La primera semana tu cuerpo se va a rebelar. Te va a costar salir de la cama. Vas a sentir que no tienes palabras, pero persevera. Porque al final de esos 30 días, tu vida no será la misma. Habrás formado un hábito que te conectará con el cielo cada mañana. Habrás experimentado transformaciones que nunca imaginaste. Habrás visto respuestas a oraciones que llevabas años haciendo. Y cuando llegues al día 30 y mires hacia atrás, te vas a preguntar cómo pudiste vivir tanto tiempo sin ese encuentro matutino. Porque una vez que pruebas el poder de comenzar tu día en la presencia de Dios, ya no puedes volver a la antigua manera de vivir. Ya no puedes conformarte con una vida espiritual mediocre. Ya no puedes aceptar días sin propósito ni dirección divina. Escríbeme ahora mismo en los comentarios. Acepto el desafío de 30 días. Escríbelo como un pacto público, porque cuando lo declaras públicamente, estás activando un nivel de compromiso más fuerte. Y además, cuando otras personas vean tu comentario, se animarán a aceptar el desafío también. Vas a ser el catalizador que desate un movimiento de oración matutina que transformará familias enteras. Ahora déjame hablarte de algo que puede estar robándote la efectividad de tus oraciones sin que te des cuenta. Es la falta de perdón. Marcos 11:25 es devastadoramente claro. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Jesús no sugiere el perdón como algo opcional. Lo establece como requisito para que tus oraciones sean escuchadas. Piénsalo. Puedes levantarte temprano, puedes orar fervientemente, puedes declarar la palabra, pero si guardas rencor, amargura o falta de perdón en tu corazón, tus oraciones están bloqueadas. Es como tratar de enviar un mensaje con el internet desconectado. Haces el esfuerzo, escribes el mensaje, presionas enviar, pero nada llega a su destino. Y sé que hay heridas profundas. Sé que hay personas que te lastimaron de manera imperdonable. Sé que el dolor fue real, injusto, devastador. Pero escúchame. El perdón no es decir que lo que te hicieron estuvo bien. El perdón es soltar el derecho a venganza y dejárselo a Dios. Romanos 12:19 dice: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando perdonas, no estás liberando al ofensor de las consecuencias de sus acciones. Estás liberándote a ti mismo de la prisión de la amargura. Por eso, cada mañana en tu oración necesitas examinar tu corazón. Pregúntale al Espíritu Santo: ¿hay alguien a quien no he perdonado? Y si un nombre o un rostro viene a tu mente, es el momento de soltarlo. Declara en voz alta: hoy decido perdonar a nombre de la persona y romper toda atadura de rencor sobre mi vida. No es un sentimiento, es una decisión, y cuando lo declaras, algo se rompe en el mundo espiritual. Y déjame advertirte sobre otro enemigo silencioso de la oración efectiva: la incredulidad disfrazada de oración. Santiago 1:6-7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cuántas veces has orado diciendo: Señor, si es tu voluntad? Y lo dices no como sumisión genuina, sino como excusa anticipada para cuando no recibas lo que pediste. Eso no es fe. Eso es duda vestida de espiritualidad. Porque si estás orando según su palabra, ya conoces su voluntad. Si pides sanidad, su voluntad es sanarte porque Él envió su palabra y lo sanó según el Salmo 107:20. Si pides provisión,
Su voluntad es proveer porque Él suple todo lo que necesitas conforme a sus riquezas en gloria, según Filipenses 4:19. El problema es que hemos sido enseñados a orar tímidamente, con miedo a pedirle demasiado a Dios, como si Él fuera un padre tacaño que se molesta cuando sus hijos le piden. Pero Mateo 7:11 destruye esa mentira. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dios quiere darte más de lo que tú quieres pedir. Él está esperando que vengas con fe audaz, con expectativa grande, con peticiones imposibles que solo Él puede responder. Efesios 3:20 declara que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Captaste eso? Mucho más abundantemente. No exactamente lo que pides, no un poquito más, mucho más abundantemente. Por eso necesitas comenzar a orar en grande. Deja de pedirle a Dios migajas cuando Él quiere darte un banquete. Deja de orar por sobrevivir cuando Él quiere que prosperes. Deja de conformarte con salir adelante cuando Él diseñó que fueras cabeza y no cola, que estuvieras arriba y no abajo según Deuteronomio 28:13. Tu oración matutina debe estar llena de expectativa gigante. No ores esperando recibir poco. Ora creyendo que Dios va a sorprenderte, que va a exceder tus expectativas, que va a hacer lo imposible. Porque cuando oras con esa fe, estás honrando a Dios. Estás declarando que confías en su poder, en su amor, en su fidelidad. Y déjame darte una clave final que va a elevar tu oración a niveles que nunca experimentaste. Es la oración en el Espíritu. Romanos 8:26 revela: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay momentos donde no sabes qué orar. Hay situaciones tan complejas que no tienes palabras. Hay batallas tan profundas que tu entendimiento no alcanza. Pero cuando oras en el Espíritu, cuando permites que el Espíritu Santo ore a través de ti, Él intercede según la perfecta voluntad de Dios. Él conoce lo que necesitas antes de que lo sepas. Él ve el futuro que tú no ves. Y cuando oras en lenguas espirituales, estás dándole acceso total al Espíritu para que Él ore las oraciones más efectivas que existen. Primera de Corintios 14:4 dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Cuando oras en el Espíritu cada mañana, te estás edificando espiritualmente, te estás fortaleciendo internamente, estás construyendo tu hombre interior para enfrentar lo que viene. Por eso no descuides esta dimensión de la oración. Dedica tiempo cada mañana a orar en lenguas. Permite que el Espíritu Santo tome control de tu oración. Y ahora llegamos al momento final de este mensaje que espero haya revolucionado tu comprensión de la oración matutina. Quiero que entiendas algo crucial. Este mensaje no es casualidad. Dios te lo puso enfrente porque Él quiere llevar tu vida a otro nivel. Quiere desbloquear bendiciones que han estado retenidas. Quiere abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Pero necesita tu cooperación. Necesita que tomes la decisión de obligarte a orar cada mañana. No va a ser conveniente. No va a ser cómodo. Habrá días donde tu carne gritará por quedarse en la cama. Habrá mañanas donde 1000 excusas vendrán a tu mente. Pero en esos momentos críticos, recuerda lo que está en juego. Recuerda que tu familia necesita un intercesor que pelee batallas espirituales antes de que se manifiesten en lo natural. Recuerda que tus hijos necesitan un padre o una madre que establezca cobertura de oración sobre sus vidas cada amanecer. Recuerda que tu matrimonio necesita ser fortalecido en oración antes de que lleguen las pruebas. Recuerda que tu economía necesita ser declarada en bendición antes de que enfrentes los gastos del día. La oración matutina no es un lujo espiritual. Es una necesidad absoluta para cualquiera que quiera vivir en victoria. Y hoy, ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, el Espíritu Santo te está llamando a tomar una decisión que cambiará el rumbo de tu destino. La pregunta es, ¿vas a responder al llamado o vas a seguir viviendo como hasta ahora? Escribe ahora mismo en los comentarios:
Hoy mismo decido que Dios gobernará cada una de mis mañanas. Escríbelo con fe. Escríbelo como un pacto. Escríbelo sabiendo que al hacerlo, estás cerrando un acuerdo con el cielo que transformará todo en tu vida. Y ahora quiero pedirte algo crucial. YouTube está limitando el alcance de los videos cristianos. Están intentando silenciar la palabra de Dios. Están bloqueando contenido que transforma vidas. Pero no podemos quedarnos callados. No podemos permitir que la verdad sea enterrada. Y aquí es donde tú entras en acción. Necesito que hagas algo que va más allá de simplemente ver este video. Necesito que seas parte de un ejército digital que pelea por la expansión del reino. Y así es como lo hacemos. Primero, dale like a este video ahora mismo. No mañana, no después, ahora. Porque cada like le dice a YouTube que este contenido es valioso, que la gente lo necesita, que debe mostrárselo a más personas. Segundo, suscríbete a nuestro canal, toca ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita. Esa campanita pequeña es poderosa porque hace que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo. Sin ella, puede que nunca más veas nuestro contenido aunque estés suscrito. Tercero, comparte este video. Cópialo y pégalo en tu estado de Facebook, en tu WhatsApp, en tus grupos de la iglesia. Porque estadísticamente, hay alguien en tu lista de contactos que está pasando por el momento más oscuro de su vida. Alguien que perdió la esperanza. Alguien que está a punto de tomar una decisión terrible. Y este mensaje puede ser exactamente lo que esa persona necesita para cambiar de rumbo. Vas a sentirte orgulloso de haber sido el instrumento que Dios usó para salvar una vida, para restaurar un matrimonio, para renovar una fe que estaba muriendo. Y si todavía no estás suscrito a este canal, déjame preguntarte algo con todo el amor pero también con toda la firmeza. ¿Por qué no? ¿Por qué ves el contenido pero no te comprometes? ¿Por qué recibes la bendición pero no apoyas el ministerio? Déjame ser directo contigo. Si este mensaje te edificó, si aprendiste algo nuevo, si tu fe fue fortalecida, entonces tienes la responsabilidad de suscribirte. No es opcional. Es tu manera de sembrar en un ministerio que está sembrando en ti. Piénsalo de esta manera. Cada vez que ves uno de nuestros videos y no te suscribes, es como ir a una iglesia, recibir la palabra, ser bendecido, y luego irte sin dar ofrenda, sin apoyar la visión, sin comprometerte con la casa. No puedes vivir espiritualmente de gorra, tomando todo el tiempo sin dar nada a cambio. Y suscribirte es la forma más simple de sembrar. No te cuesta dinero, solo requiere 2 segundos, pero ese simple acto multiplica el alcance del Evangelio a miles de personas que nunca lo hubieran escuchado. Así que si estás suscrito, felicidades. Eres parte de una familia espiritual comprometida con expandir el reino. Sigue viendo nuestros videos, sigue comentando, sigue compartiendo, pero si no estás suscrito, hazlo ahora, no después de que termine el video, ahora mismo. Pausa si es necesario y suscríbete, porque tu obediencia en algo tan pequeño puede desatar una bendición enorme en tu vida. Y mantén tu llama encendida viendo los videos de este canal. No permitas que el mundo apague tu pasión por Dios. No dejes que las ocupaciones te roben tu hambre espiritual. Cada video que subimos está diseñado para edificarte, para enseñarte, para llevarte más profundo en Dios. Así que haz de este canal parte de tu dieta espiritual regular. Ahora déjame orar por ti antes de despedirnos. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo delante de tu trono intercediendo por cada persona que escuchó este mensaje. Señor, tú conoces sus luchas, sus batallas, sus necesidades. Conoces los sueños que parecen muertos, las oraciones que parecen sin respuesta, las noches de dolor que han enfrentado. Pero hoy declaramos que todo eso está cambiando. Declaramos que al tomar la decisión de buscarte cada mañana, están abriendo una puerta de bendición que nadie puede cerrar. Declaro sobre cada uno de ellos que sus oraciones matutinas serán poderosas, efectivas y contestadas, que verán milagros que nunca imaginaron, que experimentarán tu presencia de manera tan real que transformará cada área de sus vidas. Fortalécelos, Señor, para cumplir el compromiso de orar cada mañana.
y que al final de 30 días puedan testificar de las maravillas que hiciste. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda estas palabras de Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.